Vamos a pedirle a nuestro Padre, como lo hacemos siempre, para que Él obre este maravilloso milagro en nuestro corazón, que su palabra se revele, se haga viva en nosotros, nos lleve a este maravilloso propósito que tiene el Señor en nuestras vidas, a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que sigue creciendo a través de la palabra, el alimento que nos fortalece, que nos da esa energía para seguir creciendo y sobre todo la convicción de cómo debemos de vivir. Así de que le pedimos a nuestro Padre para que Él obre este maravilloso milagro en nuestra vida. Hay una carta escrita por el apóstol Pablo que muchos les ha dado por llamarla como la carta magna, ¿sí? No es precisamente el libro de Romanos, que es uno de los libros que contiene todos los fundamentos de nuestra fe también, una de las cartas también más importantes, aunque todas tienen una importancia, pero el contenido de la misma pues abarca todos los principios de nuestra fe. La carta a los Gálatas, a las iglesias que fueron fundadas por el apóstol Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero. Galacia es lo que hoy en día conocemos como la Turquía moderna, ¿sí? Asia Menor. Cuando Pablo se preparaba para este concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, allá en los años 50 después de Cristo, primer concilio de la iglesia cristiana, precedido precisamente por Jacobo, el hermano del Señor. Acababa de pasar el evento. Pablo había viajado a Jerusalén y se había encontrado con Pedro, y había habido un encontronazo allí, ya que Pedro estaba con su tema de judaizante. O sea, Pedro estaba enseñando que era necesario que los gentiles primero se circuncidaran y aceptaran entrar a todo el sistema religioso de los judíos como un requisito para recibir la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina generada por los hombres, no tenía nada que ver con el mensaje de salvación. Y Pablo precisamente pues va y expone lo que él recibió del Espíritu Santo respecto a lo que es la gracia, la salvación por gracia. Pero al mismo tiempo habían surgido un grupo de falsos maestros, ellos de la misma línea de Pedro, judaizantes, que se habían extendido por las diferentes iglesias que Pablo había formado, había fundamentado junto con Bernabé, y habían empezado primero a atacar a Pablo, poniendo en duda su ministerio apostólico, ya que lo acusaban de que él pues nunca había estado entre los apóstoles, que él era un perseguidor, como sabemos, de la iglesia, que Pedro no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, etcétera, etcétera. Así de que se empezó a levantar entre los Gálatas este grupo de falsos maestros para tratar de convencer a los gentiles que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, que habían venido a la libertad en Cristo Jesús, a regresar a la esclavitud de la ley, entrar otra vez al sistema religioso de los judíos y todo eso. Así de que no solamente señalaban, como les digo, a Pablo, poniendo en duda su ministerio apostólico, sino que hablaban mal de él, lo confrontaban sus enseñanzas respecto a lo de que Pedro estaba enseñando. Hablaban, algo muy común entre los religiosos judíos, de revelaciones de ángeles. Era muy común entre ellos el hablar que los ángeles les revelaban verdades. Por eso Pablo les dice a los Gálatas, precisamente allí en su primer capítulo, que aun si un ángel
llegase a predicarles un evangelio diferente al evangelio que él había predicado, fuese anatema. En fin, una serie de situaciones muy fuertes que encendieron la pasión de Pablo para defender el evangelio del reino, porque él sabía que eso estaba yendo en contra de lo que el Señor le había revelado y estaba llevando de nuevo a la esclavitud a aquellos que ya eran libres en Cristo Jesús. La carta a los Gálatas es una carta donde Pablo, sin mencionar de una manera específica los ataques que estaba recibiendo por parte de estos falsos maestros, va respondiendo a través de la carta, punto a punto, paso a paso, todos estos asuntos, todas estas cuestiones que son de vital importancia. Les comento todo esto porque siempre que uno empieza a leer una carta, un libro de la palabra, una carta en el Nuevo Testamento, es muy importante que nos situemos siempre en el contexto en el que la carta fue escrita. Que nos preguntemos no solamente a quién estaba dirigida, cuál era el proceso en el que el apóstol se encontraba. Pablo escribió cartas estando en prisión, estando libre, estando en determinadas áreas de Asia durante algunos de sus viajes o por determinadas circunstancias, como sucedió con Corintios, que tuvo que llamarle la atención por lo que estaban viviendo, y como sucede ahora con Gálatas por lo que estaba pasando entre las iglesias. Así de que en este contexto de posicionarnos y de ver la pasión de Pablo para defender los principios con los cuales él había predicado y había fundamentado estas iglesias. No debemos ver las cartas únicamente como algo cronológico, algo en el tiempo. Bueno, Pablo le escribió hace 2025 años aproximadamente, era para la iglesia de los Gálatas. Pues sí, hay principios, fundamentos, y bueno, no, tenemos que entender que la palabra de Dios es el fundamento para la iglesia actual, la iglesia del día de hoy. Y si bien es cierto, y esto lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia y lo hemos visto en nuestro entorno, cómo sigue habiendo corrientes judaizantes, cómo sigue habiendo doctrinas de hombres y falsos maestros que han desviado a muchos que ya estaban viviendo en la libertad que Cristo nos ha dado para regresarlos a la esclavitud de formas religiosas, de la ley, de todo lo que el sistema religioso judío sigue estableciendo. Hoy en día, después de más de 2000 años, lo sigue habiendo y lo hemos visto en nuestro entorno, muchos que han sido engañados por estas doctrinas de hombre para regresar a esa esclavitud. Pero no solamente eso, también en aquel entonces criticaban a Pablo diciendo que ese evangelio que él predicaba de la libertad en Cristo estaba propiciando que muchos siguiesen viviendo en una vida de pecado como vivían antes, porque para los judíos todos los gentiles eran pecadores, por el simple hecho de que no pertenecían, ¿sí?, al pueblo judío, no venían de la línea de Abraham, así de que todos los que no fueran judíos eran pecadores, así de que no aceptaban los judíos el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, en el cual Pablo estaba predicando que todo aquel que aceptase a Cristo como Señor y Salvador, le recibiese en su corazón, sería perdonado de sus pecados y vendría a la salvación y vida eterna por la fe en Jesucristo. Y los judíos decían, no, pero no puede ser tan fácil, estos no ayunan, estos no practican los lavamientos, estos no están circuncidados, estos no, o sea, había una pugna muy fuerte.
Y hoy en día, lamentablemente, seguimos viendo situaciones que se han desviado de la verdad, de lo que es el evangelio del reino, el evangelio que Pablo recibió por esa revelación del Espíritu Santo. Y el día de hoy no es un estudio paso a paso, versículo a versículo, no nos daría tiempo. Vamos a iniciarlo dentro de poco, vamos a iniciar un estudio inductivo precisamente de esta carta, donde vamos a estudiarla paso a paso. Pero hoy en los 35 minutos que tenemos, pues no nos da tiempo de hacerlo. Pero sí quiero dejar establecido desde ahora este principio para entender el por qué Pablo escribe esta carta en estos términos, que es una carta muy diferente a todas las demás, como lo vamos a ver ahora. Y que tengamos en mente, presente, que Pablo está dando respuestas a los ataques que él estuvo recibiendo de todos estos falsos maestros, pero no para defenderse a sí mismo, no para limpiar su reputación, a él no le interesaba eso, sino para que aquellos que estaban siendo atacados por estas falsas doctrinas entendiesen que el evangelio que él estaba predicando, que el evangelio que él había transmitido desde el principio a la iglesia, es un evangelio que le fue transmitido directamente por el Señor, ¿sí? Y que su ministerio, como lo dice en el inicio de su carta, cuando es que empieza a escribir ahí en el capítulo 1 de Gálatas, yo, Pablo, apóstol, dice, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. O sea, empieza la carta inmediatamente respondiendo a ese ataque que muchos hacían respecto a poner en duda la autoridad apostólica que tenía Pablo, su ministerio apostólico. No me lo dio hombre alguno. No es porque algún hombre le plació enviarme a llevar un mensaje. Pablo está dejando claro, está dejando desde el momento que él ha recibido este ministerio por medio de Jesucristo. Y por medio, dice, y Dios Padre, que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Sí? Dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, dice, gracias a vosotros. Y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo general, Pablo en sus cartas se extiende más en saludar y en bendecir a las iglesias, pero aquí solamente dice, bueno, paz y gracia a ustedes, y voy a entrar de lleno al tema porque es necesario que ustedes escuchen lo que tengo que decirles. Lo primero, versículo 4, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Para los judíos, en su concepto de los tiempos, hacían una división entre el siglo malo y los buenos tiempos, el siglo bueno. Para ellos, después de que viniese el Mesías, los judíos que lo seguían esperando y lo siguen esperando, mientras no viniese o no viene ese Mesías para ellos, están viviendo en el siglo malo, todavía no hay liberación, todavía, etcétera. Y cuando venga ese Mesías, entonces vendrá esos tiempos buenos. Y aquí Pablo lo que está diciendo y está dejando en claro para los judíos es que Cristo Jesús, el Mesías esperado, ha venido, y que para todo aquel que le recibe, todo aquel que le conoce, todo aquel que le acepta, deja de estar en ese siglo malo, como decían los judíos, y ha venido a una nueva vida. Así de que a él, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El objetivo principal de esta carta, de la carta que Pablo escribe a los Gálatas, y que podríamos darle título a la enseñanza de hoy, es de esclavitud a libertad. Nosotros éramos esclavos,
también. Y gracias a la manifestación de Cristo en nuestro corazón, gracias a su obra maravillosa, hemos pasado de una esclavitud a una libertad. Una libertad en Cristo maravillosa, que Pablo la defiende, de que no es entendible que después de estar viviendo esta maravillosa libertad en Cristo, podamos regresar, podamos retroceder al yugo de la esclavitud. No solamente en el concepto de la religiosidad. Hay muchas personas que, siendo liberadas precisamente de esa esclavitud, que han venido a esta libertad en Cristo, regresan todavía a esa esclavitud religiosa donde piensan que es a través de prácticas religiosas que van a tener una relación con Dios o van a agradar a Dios. Hay quienes piensan que a través de prácticas como los ayunos, como vigilias, claro, para nosotros en Occidente hay muchas prácticas religiosas judías que no se conocen o no tienen sentido, pero poco a poco han ido y metiendo ese tipo de prácticas. Yo no estoy hablando en contra del ayuno, yo no estoy diciendo que el ayuno sea malo, no, yo no estoy hablando de eso. Lo que te estoy diciendo es que la libertad que nos ha dado Cristo Jesús es para que nosotros tengamos una relación directa con el Padre, no a través de este tipo de prácticas religiosas. Si tú quieres ayunar, ayunas, pero no es para ganar el favor de Dios. No es para que Dios te conceda. Es que yo estoy ayunando porque le pedí al Señor que me quiero sacar la lotería. Bueno, y voy a ayunar. O quiero que el Señor me haga tal cosa, o quiero, es que estoy ayunando porque tal persona está enferma y quiero que Dios la sane. No es a través de eso. Él nos ha dado una libertad maravillosa para que nosotros, en la relación directa con nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tomemos la palabra que nos ha sido dada. Dice el Señor que en el reino Él ha establecido para nosotros esas bendiciones, y la palabra de sanidad es una bendición que nosotros tenemos, que es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no porque nosotros nos la ganemos como lo hacían en el sistema religioso los judíos. A eso es a lo que se refiere al regresar a una esclavitud. No es el tema de que como muchos hoy en día que tienen que cumplir con una serie, sí, que si comes tal cosa desagradas a Dios, que si no guardas el sábado desagradas a Dios, que tienes que hacerlo para él. Todo ese tipo de situaciones que el Señor precisamente nos ha dado esa libertad. Miren, dice, voy a adelantarme, empecé en el capítulo 1, versículo 1, pero hablando del tema principal de la carta y del tema del día de hoy, dice el capítulo 5, versículo 1, estando pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y no solamente es el yugo de la esclavitud a través de la ley, de los conceptos, ¿sí?, religiosos que se establecían, sino también al yugo de la esclavitud que el pecado ejercía sobre nosotros. Entonces, este es el tema principal, el tema que el apóstol Pablo está abordando en esta carta. Y es al punto en el que vamos a llegar, porque, bueno, voy a leerles un poquito más aquí. Estábamos leyendo hasta el versículo 5. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Dice, estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio contrario al que os anunciamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea
anatema. Nosotros tenemos un evangelio maravilloso que hemos recibido a través de la revelación de la palabra, que Pablo recibió y nos transmite directamente a través de las escrituras. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, que Él enviaría al Espíritu Santo a morar a nuestro corazón para que nos guíe a la verdad. Tenemos la palabra revelada, la guianza del Espíritu Santo en nosotros. Debemos de estar siempre atentos a esta palabra, así sea un ángel. Les mencionaba que los judíos eran muy de que un ángel me reveló y me dijo, un ángel esto, lo otro. Pues hoy en día también están sucediendo muchas cosas. Hay personas hoy en día que han recibido el mensaje, el evangelio del reino, esta libertad maravillosa en Cristo, y de repente se empiezan a dejar llevar por falsas doctrinas, porque no es que conocí a una profeta, o es que leí en internet, es que vi en la televisión una persona no, es que recibí un mensaje. He conocido personas y nos lo han dicho, ay, es que yo recibí un mensaje, una profeta me dijo que le dijera que si poníamos en la tarima allá arriba unas mantas color dorado con azul y con no sé qué, la gloria de Dios se iba a manifestar. Señores, la gloria de Dios no se manifiesta por ningún color. La gloria de Dios se manifiesta en nuestro corazón por la presencia del Espíritu Santo. Olvídate de colores, olvídate de pañitos, olvídate de campanitas, olvídate de nada. Vivimos una libertad maravillosa en Cristo Jesús. Ya no hay esclavitud alguna de rito ni nada. Y hay quienes viven en eso. Y es impresionante cuando la palabra de Dios ha venido a darte libertad. Y todavía andan con esas... Sí, hace poco supe de una iglesia que sufrió una división porque una mujer surgió, quería que el pastor se vistiera del color que ella le decía, porque una profeta le decía que si el pastor iba vestido el domingo con una chaqueta no sé qué azul, y que si ponía algo azul y que si ponía algo no sé qué, la gloria de Dios iba a manifestar. Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, yo quiero que entiendan la pasión de Pablo. La pasión de Pablo cuando se entera que después de su primer viaje misionero, después de haber predicado el evangelio del reino, después de que muchos gentiles han aceptado a Cristo y han venido a la libertad de la esclavitud del pecado en el que vivían, han venido a la libertad, y muchos judíos que creen que empezaron a creer en Cristo y fueron rescatados de ese yugo, de esa esclavitud en la que estaban, a la libertad que tenemos en Cristo. Y ahora resulta que llega un grupo de falsos maestros a decirles, no se crean, no, tú no puedes vivir en esa libertad, tú necesitas regresar, tú tienes que circuncidarte a los gentiles, tú tienes que hacer esto, tienes que meterte a todo el sistema religioso de los judíos, tienes que ayunar 3 veces a la semana, tienes que lavarte 6 veces en el día, tienes que hacer todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Y claro, Pablo se da cuenta de ello y es lo que lo motiva a escribir esta carta. Pero lo importante para nosotros es, no hace 2000 años lo que estaba sucediendo allá, sino hoy en nosotros. El día de hoy en nuestras iglesias. El día de hoy, ¿qué está sucediendo con aquellos que vienen con falsas doctrinas, con doctrinas de hombre? ¿Cuántos hermanos nuestros los hemos visto desviarse porque escucharon en internet no sé qué cosa, porque vieron en la televisión no sé qué otra cosa, porque les visitaron en su casa y les invitaron a una ceremonia judía y tocaron el shofar y se siguió tan bonito y una serie de cosas, y después de vivir en la maravillosa libertad que Cristo nos ha dado, ahí van otra vez a la esclavitud. Pero hay algo también que a Pablo y que a veces nos toca vivirlo en nosotros. Fíjense lo que dice Pablo, fíjense bien. Dice el versículo 10: porque ahora satisfago a hombres o a Dios. Dice, o busco agradar a hombres. Si aún agradara a hombres, no sería esclavo de Cristo. ¿Por qué le dice esto? Porque los falsos maestros les decían a los gálatas
que Pablo, pues sí, se había dado cuenta de que Pedro tenía razón, pero que él no quería decirles a ellos, pues que se regresasen, que hiciesen lo que, porque pues a lo mejor se iban a enojar con él. O sea, quería ser suavecito, quería no desagradarlos a ellos. Eso les decían. Entonces Pablo le dice, ¿saben qué? Yo no estoy aquí para agradar a hombres. Yo no estoy aquí para que ustedes estén contentos y se sientan bien. Es para transmitir el evangelio de la verdad. ¿Saben? Hay algunas iglesias, aquí no, en algunos países muy lejanos, que nunca hablan del pecado. Porque hay personas que se molestan. Bueno, les voy a decir, a mí a veces me han dicho, enojadas algunas personas, ay, la prédica de hoy fue para mí. No, caramba, usted me estaba hablando a mí. ¿Y te sentiste mal? Sí. ¡Qué bueno! ¿Ah? ¿Te sentiste incómodo? ¡Qué bueno! Porque sabes una cosa, yo no estoy aquí para que te sientas bien. Yo no estoy aquí para agradarte ni para que salgas. Dices, ay, qué chévere que la iglesia, allí puros mensajes de, ay, nos motivan y todo está bien y gloria a Dios y ya. No, aquí estamos para que el evangelio del reino de Dios transforme nuestras vidas, para que se manifieste a nuestro corazón. La libertad en Cristo no es para pecar. Ay, es que yo lo leí en un libro. No, es que no. Además, ay, pastor, pues es que yo no creo que Dios me vaya a castigar por esto. El yo no creo es una doctrina de hombres. Yo creo en lo que la palabra de Dios se revela a mi corazón, lo que Dios está hablando a mi vida, no en lo que yo pienso que eso es una doctrina de hombre. Y aunque un ángel del cielo venga y te diga, no te preocupes, tú eres bien buena onda, mira con esa carita tan bonita, tan bien que te portas, Dios no te va a castigar por lo que haces, Dios no es tan malo, Dios es amor, sigue así, ahí como la lleva, acabo, ahí la llevas bien. Pues mira, ¿sabes qué? Anatema. Así sea un ángel de luz el que venga a decírtelo. Cualquier cosa que vaya en contra de los principios de la palabra es anatema. Esto es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo en su carta. Así de que dice, ay, qué caray. Dice, porque os hago saber, versículo 11, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. El evangelio que recibimos a través de las cartas apostólicas, a través de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Cristo, no es según la enseñanza de los hombres. Es un evangelio revelado por el Espíritu Santo para que llegase hasta cada uno de nosotros el día de hoy. Y esto lo debemos de recibir tal cual. No es para los Gálatas, ellos ya pasaron hace miles de años. Esto es para cada uno de nosotros el día de hoy, ¿sí? Así es de que dice, porque dice, oíste de mi conducta anterior en el judaísmo. Sí, lo atacaban muchísimo. ¿Ustedes creen que ese Pablo que antes perseguía a los cristianos, que estuvo presente cuando mataron, cuando hicieron esto con el otro, o sea, todo eso que es cierto, mismo Pablo se los dice, ¿sí? Mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y procuraba arrasarla, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de los contemporáneos. Él era uno de los maestros emergentes del judaísmo, se formó en la escuela con Gamaliel, uno de los maestros más prestigiosos en el tiempo de Pablo, ¿sí? Y dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Dice, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí
para que lo anunciara entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él no fue con los apóstoles a ver si lo que había recibido era... No, él no fue a consultarlo con ningún hombre. Él, en lugar de ir a Jerusalén, como lo dice en el versículo 17, a los que eran apóstoles antes de él, dice, se fue a Arabia y regresó otra vez a Damasco. Después de 3 años, dice, fui a Jerusalén para visitar a Cefas. Fue cuando fue con Pedro y tuvo ese enfrentamiento. Dice, y permanecí con él 15 días. No había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Y después sigue hablando a donde fue, a las iglesias en Siria, etcétera, etcétera. Él nos asegura que no miente y sabemos que es la revelación de la palabra la que hoy estamos nosotros recibiendo. Voy a ir al versículo que el día de hoy va a ser el versículo clave para nosotros. Iniciamos este libro de Gálatas, el principio, para entender la pasión con la que Pablo está defendiendo el Evangelio, está estableciendo los principios de que su apostolado no lo recibió de hombre alguno, sino que fue el propio Señor Jesucristo el que se lo dio, que no acudió con los apóstoles ni con ningún hombre a que le diese ninguna enseñanza, sino que todo lo recibió directamente del Espíritu Santo y que no miente. Ahora bien, esta es una de las declaraciones de mayor impacto que quizá hombre alguno ha hecho. Dice Pablo, porque yo, versículo 19 del capítulo 2, y quiero que este versículo quede grabado allí en nuestro corazón el día de hoy. Dice, porque yo, por medio de la ley, morí a la ley. Por medio de la ley, morí a la ley. Dice, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Miren, quiero que pongan atención en esto. Esta es la Reina Valera, la versión Reina Valera. Yo acabo de leerles en la versión de la Biblia textual. En la Reina Valera dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y muchos se autocrucifican todavía. Muchos dicen, no, yo estoy crucificado con Cristo. No, no estamos crucificados. Hemos sido crucificados. La cruz fue el instrumento. La cruz fue donde Cristo se entregó por nosotros, donde Él murió. Pero la cruz era un madero, 2 maderos. Era el instrumento de tortura, el instrumento que fue usado. Pero lo que cambió la vida de la humanidad, lo que cambió nuestra vida, lo que nos ha dado ahora a nosotros salvación y vida eterna es su muerte. Por eso dice la palabra claramente que nosotros al morir con Cristo Jesús resucitamos en el bautismo para una nueva vida. Fuimos crucificados. ¿En qué momento fuimos crucificados? ¿Qué significa esto? La cruz fue el instrumento para la muerte. En el momento en el que nosotros recibimos a Cristo Jesús, le conocemos, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, en ese momento morimos al viejo hombre, morimos a esa naturaleza de pecado para nacer como nueva criatura a una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no estamos crucificados. No te veas crucificado en una cruz. Lo que a nosotros nos da la salvación, lo que a nosotros nos da ahora la vida eterna, es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. No es la cruz, es su muerte. Él se entregó por nosotros y al aceptarle nosotros es que tenemos esa vida en nosotros. Así es de que no te veas crucificado. Fuimos crucificados, muertos, resucitamos en el bautismo, ¿sí? Y dice el versículo 20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive
en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta palabra es una palabra que tenemos que decirla nosotros con la convicción. No es una declaración de Pablo, porque Pablo era un superhombre, porque Pablo era el apóstol que tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Sabes una cosa? Cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros le hemos visto a Él, nos ha hablado, le hemos entregado nuestra vida, hemos recibido de Él ese propósito maravilloso. Cada uno de nosotros hemos recibido ese Espíritu Santo, el mismo que recibió Jesús, el mismo que le levantó de los muertos, el mismo que vino a Pablo, el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. No es una declaración exclusiva de Pablo. Dios no hace acepción de personas. Es la declaración de un hombre que tiene esa certeza, esa convicción de que el día que fue crucificado con Cristo, que el día que murió a esa vieja carne, a esa vieja naturaleza de pecado, renació para una nueva vida. Dice, y ahora lo que vivo en la carne, ahora no soy yo, ya no es mi naturaleza, ya no vivo para satisfacer mis propios deseos, ya no vivo para satisfacer mis propios razonamientos, ya no vivo para establecer mi propia justicia, sino que ahora, dice Pablo, ahora vivo en la carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano Cristo murió. Este versículo es un versículo que debe estar allí en nuestro corazón. Debe ser un versículo que debe estar presente todos los días en nosotros. De que ahora lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo en la fe en Cristo, que es Cristo el que vive en nosotros. La libertad de Cristo, entonces yo puedo seguir viviendo como sea, yo ya tengo salvación y vida eterna. Sí, tenemos salvación y vida eterna, pero ya no vives tú, ya no vive tu naturaleza de pecado. Ahora eres una nueva criatura. Ahora lo que vives, lo estás viviendo, es Cristo en ti. Nuestra fe es Cristo formándose en nosotros. Es la fe de Jesucristo en nosotros. En la medida en que su palabra nos alimenta, nos fortalece, que crecemos, es Cristo formándose en nosotros. Por lo tanto, lo que ahora vivo en la carne, estoy viviendo la fe de Cristo en mí. No hay licencia para pecar. No es que yo pueda seguir viviendo como yo quiera porque ya Cristo me dio salvación y vida eterna. No, este es un principio, un fundamento de nuestra fe. Fuimos crucificados, esto es, morimos y resucitamos por el bautismo en Cristo Jesús para una nueva vida. Amén. Pónganse de pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Y que este versículo el día de hoy sea la base para nuestra oración, sea el fundamento para pedirle a nuestro Padre Celestial, para que esta convicción que le llevó al apóstol Pablo a dar esta declaración sea en nosotros. Que estemos persuadidos por el Espíritu Santo de que ya no vivimos para satisfacer a nuestra propia naturaleza, sino que ahora es Cristo, es la fe de Cristo la que vive en nosotros. Que al nacer de nuevo nacimos para una nueva vida, que somos nuevas criaturas para llevar a cabo ese propósito que Dios estableció en nosotros desde el principio de los tiempos, estas obras que Él preparó para nosotros, y que lo tengamos presente en nuestro corazón. Ya no vivo para satisfacerme a mí mismo, sino es la vida de Cristo en mí la que ahora yo vivo. Eso es lo que Pablo está externando el día de hoy en la palabra para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias
por este maravilloso evangelio de salvación. Este evangelio, Señor, es de gracia que nos ha traído la libertad. Este evangelio, Señor, que nos manifiesta tu voluntad y que nos lleva, no por nuestras fuerzas, no por nuestro conocimiento. Muchos piensan que por conocer los mandamientos de la ley de Dios los van a cumplir. Nadie por conocerlos los cumple. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros deseos, es en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el nuevo nacimiento, es el que el Espíritu viene a nosotros, es que ahora vivimos ya por el Espíritu. No es por la ley, es por la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, a ti sea toda la gloria. Tuyo es la honra, tuyo es el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.